Qué gusto volver a verlos mediante esta plataforma virtual. Mi nombre es Tomás Cerquén Montermoso, promotor, director de la Corporación Educativa Amancio Varona de Tumán. Nuestro lema: estudio, respeto, disciplina. Quiero empezar esta sesión con esta bonita frase: la vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Bienvenidos a nuestra segunda sesión. Hoy vamos a abordar una estrategia lectora para analizar y comprender un texto literario narrativo. Vamos a analizar un fragmento del cuento El Caballero Carmelo, del escritor peruano Abraham Valdelomar Pinto. No olviden nuestra norma de convivencia, tú ya las conoces: mantener actitud positiva, prestar atención debida, mantener el orden del lugar y sobre todo cumplir con las tareas designadas. Quiero que sepas que esta sesión tiene el siguiente propósito: socializar una estrategia lectora para analizar y comprender un texto literario narrativo. En este momento de motivación quiero que tú reflexiones con las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué es un texto? ¿O en qué se diferencia un cuento de una novela? ¿Una caricatura será un texto? ¿Qué estrategias utilizas para analizarlo? Sería bueno que en casa pienses un momento y reflexiones. Quiero también que sepas que un texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura que forman una unidad de sentido. Todo texto se construye por un propósito o por una intención comunicativa. Nunca olvides eso. También debes saber que el texto, como estructura semántica, se debe leer. ¿Leer para qué? Para llegar al resultado del comprender. Entendiendo a leer como una actividad cognitiva y al comprender cómo entender lo que se lee. Pero hoy en día está pasando esto en el mundo. Hay un vacío en nuestros estudiantes. Aprenden a leer pero no comprenden lo que leen. ¿Saben por qué? Porque nos falta esta ruta adecuada. El alumno tiene que saber analizar lo que lee. Y en el analizar aparece el aplicar todo un sinnúmero de estrategias lectoras que me conlleve a este resultado. Cuando llego al resultado del comprender, voy a poder, ¿saben qué? Entender el texto en 3 niveles distintos. Por ejemplo, comprenderlo en su nivel literal, en su nivel inferencial o en su nivel crítico. Nivel literal, leer lo que dice el texto. Nivel inferencial, leer lo que quiere decir el autor. Y nivel crítico, leer lo que debió o no debió decir el autor. Por ejemplo, tengo el corazón espinado. Es una expresión coloquial y esa expresión yo la puedo interpretar y decir que algún desamor hirió el sentimiento de esa persona. Y yo puedo decir que el desamor es producto de alguna mentira y la mentira es un pecado según la religión, ¿no? Miren cómo uno puede el mismo texto leerlo en 3 niveles distintos. Algunos autores a lo literal le llaman la denotación, al inferencial le llaman la connotación y al nivel crítico le llaman la valoración lectora. Eres tú como lector quien valora el texto. También cabe resaltar, estimados amigos, que es muy importante que tú te preguntes: ¿y qué estrategia utilizo para analizar un texto? Pues yo quiero compartir contigo el día de hoy esta estrategia que espero sea de mucha ayuda para tu trabajo. 1. Quiero que leas concentradamente, trata de retener el mayor número posible de palabras que hay en el texto. 2. Reconoce a los personajes que actúan en el texto mediante el subrayado. Acuérdate que un texto literario se caracteriza por ser polifónico. Varias voces hablan, varios personajes actúan. Pues reconócelos mediante el subrayado. 3. Determina las unidades informativas que aparecen en el texto. Pregúntate: ¿en cuántos momentos se narra lo que he leído? 4. Subraya y subraya las ideas principales de cada unidad informativa reconocida. Y finalmente elige la idea principal del texto leído. Eso vamos a trabajar hoy, no sin antes también reconocer que existen nombres para los párrafos cuando se leen dependiendo de dónde se ubica su idea principal. Por ejemplo, ¿qué pasa si la idea principal está en la parte superior del párrafo después que es subrayado? El párrafo se va a llamar un párrafo analizante. Y si la idea principal que es subrayado está en la parte final del párrafo, mi párrafo se llamaría párrafo sintetizante. Muy bien. Si la idea principal está en todo el centro, mi párrafo se llamará párrafo centrado. Y si la idea principal está tanto en la parte superior como inferior, mi párrafo se llamará párrafo encuadrado. Y si la idea principal está en todo el párrafo, mi párrafo se llamará párrafo en paralelo. ¿Sí? Para poder seguir ampliando tu teoría textual es muy importante conocer también estos aspectos. Seguimos. Lo conoces, ¿verdad? Su nombre es, por supuesto, Pedro Abraham Valdelomar Pinto. Él nace en Ica un 27 de abril de 1888 y muere en Ayacucho un 3 de noviembre de 1919. Autor de grandes libros, mejores relatos que hemos leído en la literatura: El Caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores, etc., ¿no? Evaristo el Sauce que murió de amor. Pues bien, en esta parte literal, en la comprensión literal, que es el primer nivel que vamos a leer, vamos a empezar con este ejercicio. Miren, ahorita aparecen 20 palabras. Te recomiendo que en casa le pongas pausa y
leas por un minuto esas palabras. Luego tapa la pantalla o el monitor y escribe todas las que recuerdes, ¿sí? Luego en casa vas a ir ejercitando constantemente y eso hace de que tu memoria active su sinapsis y pueda recordar mejor. Hazlo en casa, te aseguro que va a funcionar. Seguimos. ¿Qué viene ahora? Ahora vamos a leer el texto del Caballero Carmelo, un fragmento que espero sea de tu agrado. Dice así: esbelto, magro, musculoso y austero. Su afinada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente, agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiel y perdonadora, acerado pico agudo, la cola hacía un arco de plumas tornosales, su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro. Las piernas fuertes que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían la de un armado caballero de la era medieval. Una tarde mi padre, después del almuerzo, nos dio la noticia. Había aceptado una apuesta para la jugada de gallo de San Andrés, el 28 de julio. No había podido evitarla. Le había dicho que el Carmelo, cuyo prestigio era mayor que el del alcalde, no era un gallo de raza. Molestóse mi padre, cambiáronse frases y apuestas y aceptó. Dentro de un mes toparía el Carmelo con el ajiseco de otro aficionado famoso gallo vencedor como el nuestro, en muchas lides singulares. Nosotros recibimos la noticia con profundo dolor. El Carmelo iría a un combate, a luchar a muerte, cuerpo a cuerpo, con un gallo más fuerte y más joven. Hacía ya 3 años que estaba en casa. Había él envejecido mientras crecíamos nosotros. ¿Por qué aquella crueldad de hacerlo pelear? Llegó el terrible día. Todos estábamos en casa. Un hombre había venido 6 días seguidos para preparar al Carmelo. A nosotros ya no nos permitían ni verlo. El 28 de julio por la tarde vino el preparador y de una caja llena de algodones sacó una media luna de acero con unas pequeñas correas. Era la navaja, la espada del soldado. El hombre la limpiaba probándola con la uña delante de mi padre. A los pocos minutos, el silencio, con una calma trágica, sacaron el gallo que el hombre cargaba con brazos como un niño. Un criado llevaba la cuchilla y mis 2 hermanos la acompañaron. ¡Qué crueldad!, dijo mi madre. Lloraban mis hermanas y la más pequeña, Jesús, me dijo en secreto antes de salir: oye, anda con él, cuídalo, pobrecito. Llevóse las manos a los ojos y echóse a llorar. Yo solí precipitadamente y hube de correr unas cuantas cuadras para poder alcanzarlos. Fragmento del Caballero Carmelo de nuestro gran escritor peruano Abraham Valdelomar. Si te das cuenta, ahí están las palabras que te coloqué al inicio para tu retención. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que viene a continuación es que me digas quiénes son los personajes que actúan. A ver, ¿quiénes actúan por acá? Por ejemplo, mencionan al padre, al Carmelo, por ahí mencionan al alcalde, el ajiseco, el hombre, un criado, mi madre, Jesús, etc. Sin embargo, no todos ellos asumen un papel protagónico en la historia. Por eso que vamos a quedarnos con lo siguiente, mira, ¿qué tal si tenemos acá al padre, el Carmelo y la madre como los personajes más relevantes de la lectura? ¿Sí? Pues bien, también es muy importante reconocer, ¿saben qué? La polifonía textual. ¿Qué es polifonía textual? Las voces que hablan en el texto. En esta primera parte, por ejemplo, ¿quién habla? Es la voz del narrador. En esta segunda parte, quien habla también es el narrador, quien nos está contando la historia. Pero hay un momento, como en la tercera parte, donde habla el narrador, luego habla quien más. Dice, ¡qué crueldad! Es la voz de la madre. Dijo mi madre llorando a mis hermanas, la más pequeña Jesús, la voz del narrador. Oye, anda con él, cuídalo, pobrecito, es la voz de la niña Jesús, para que finalmente sea, una vez más, la voz del narrador la que termine la lectura. ¿Se dan cuenta? La polifonía, varias voces hablan dentro de un texto. Continuamos. Ahora quiero que ustedes también reconozcan lo siguiente. ¿Se dan cuenta que el texto está dividido en 3 momentos claves? Y es lo que a continuación quiero demostrarles y presentarles, ¿no? En el primer momento donde descríbese al Carmelo, en el segundo momento donde el padre acepta la apuesta, y en el tercer momento es la preparación del Carmelo y el día crucial de la pelea, y en la familia un gran dolor porque no aceptaban que el Carmelo peleara. Miren, y podemos esos 3 momentos poder reconocer incluso el subrayado de cada uno de ellos. No olvidemos que cada subrayado recibe un nombre. Por ejemplo, el párrafo 1 es un párrafo descriptivo. Y este párrafo descriptivo nos conlleva a decir que el subrayado es un subrayado en paralelo. La idea se resalta en todo el párrafo.
En el párrafo número 2 tenemos que la idea más relevante está en el centro, por eso le vamos a llamar párrafo centrado. Y en el tercer y último párrafo, la idea principal es justamente un párrafo encuadrado. Bueno, digo párrafos, pero sí son estructuras informativas que hemos separado para poder entender en cuántos momentos el autor narra la historia. Ya subrayamos la idea principal, lo que viene a continuación, ¿saben qué es? Es reconocer las sumillas del texto. Por ejemplo, la primera sumilla es la descripción de las cualidades físicas del Carmelo. Es lo que hace Valdelomar en el primer momento. Segundo momento, el motivo que hizo pactar al padre una pelea entre el Carmelo y el Ajiseco. Tercer momento, la preparación y la llegada del día crucial para la pelea pactada, mientras la tristeza era generada en la familia, ¿no? Ahí están los tres momentos del texto. Miren cómo se ha sumillado. Ahora se dicen menos palabras la historia. Quiero que ahora ustedes me digan, ¿cuál de las tres sumillas que acabo de presentarles se convertirá en una idea relevante o principal de lo leído? ¿Sabe dónde está? Por supuesto, es la número 2, el motivo que hizo pactar al padre una pelea entre el Carmelo y el Ajiseco. Y acá tú te vas a poder dar cuenta que en este primer nivel era la aceptación del padre para que el Carmelo pelee contra el Ajiseco. Miren la responsabilidad que el papá tiene en este primer nivel. Si nos vamos al segundo nivel, que es el nivel inferencial, ojo, no te asustes, esto es una botella gigante y en su interior hay delfines. Si no lo viste, detén la pantalla y velo con más paciencia en casa. ¿Qué viene ahora? Viene lo siguiente, miren, el nivel de la denotación y de la connotación. Por ejemplo, denotación, el padre, ¿verdad? Aparece el padre, pero ¿qué simboliza el padre en el texto? Simboliza la insensibilidad, ya que él actúa por emoción. Es su orgullo personal el que quiere defender en ese momento sin importar el dolor que le puede causar a la familia. El gallo había envejecido y aún así lo hace pelear. Por otro lado, la madre, quien actúa de forma sensible, actúa con razón. He ahí por qué la diferencia opositiva. También tenemos al Carmelo y al Ajiseco, que son dos animalitos irracionales que actúan por instinto, ni siquiera saben por qué pelean. Por otro lado tenemos esta expresión, el Carmelo, cuyo prestigio era mayor que el alcalde, no era un gallo de raza. ¿Quién dijo esa expresión? Lo dijo el dueño del Ajiseco para exacerbar al dueño del Carmelo. ¡Qué crueldad!, dijo la madre. ¿Por qué dice eso? Porque ella sentía el presentimiento que algo trágico iba a venir para el Carmelo. Miren cómo uno puede seguir buscando varios elementos y poder llevar desde la denotación, que es la parte explícita o literal, a la connotación, que es la parte simbólica o inferencial. ¿Sí? Y podemos nosotros entonces llegar, miren, a este bonito cuadro. Miren cómo se presenta lo siguiente, ¿no? Acá tenemos una clasificación muy interesante. El padre, que simboliza la insensibilidad, la madre, que simboliza la sensibilidad, el Carmelo y el Ajiseco, que simbolizan la irracionalidad. Actúan por emoción, actúan por instinto, actúan por razón. Ahora viene un momento también importante, que es la parte crítica. Tú puedes tener tu postura y decir que estás o no de acuerdo con la pelea de gallos, ¿no? Entonces, tú también pregúntate por qué Valdelomar escribió eso. ¿Qué tal si le damos una crítica al padre? El padre simboliza la insensibilidad. ¿Por qué? Porque actúa desde el aspecto religioso, del aspecto sociológico y social. ¿Qué pasa en lo religioso? No cumple con la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Bueno, en la voluntad de Dios dice no matar. Dios dice cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestra naturaleza. Así es que aquí el padre no está cumpliendo con esa voluntad. En lo axiológico, pues no hay una práctica del valor de la sensibilidad humana. Y en lo social es una práctica, la pelea de gallos es una práctica muy común en las sociedades de América Latina. Si me quedo en la parte axiológica para un poco ahondar el tema, ¿no? Podríamos decir lo siguiente, miren. Yo podría mencionar que, por ejemplo, el padre no cumple la práctica de los valores principalmente por estas dos palabras claves. La parte de la sensibilidad humana, que es uno de los valores humanos reconocidos a nivel general. Se considera que las personas deben ser sensibles ante el prójimo, sentir empatía y reaccionar ante el sufrimiento o el dolor de los demás. Algo que el papá no tuvo presente. No hay compasión, no hay justamente esa sinceridad o esa parte de actitud leal hacia el amor para con sus hijos, ¿no? Bueno, esta parte es justamente para que tú, con el PDF que se te hace llegar, quiero que tú ahora en casa desarrolles la parte de extensión. Ahí tú vas a encontrar algunas preguntas para poder continuar con el trabajo que hemos iniciado hoy. Espero que te haya gustado la clase y quiero terminar con esta bonita frase. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Nunca te olvides de eso. Un gusto saludarte. Me puedes seguir por mi canal de YouTube. Soy Tomás Cerquén Montermoso y para servirte aquí en tu colegio de siempre, la Corporación Educativa Amancio Varona. Hasta otra oportunidad, nos seguiremos comunicando. Muchas gracias por tu atención.